Bueno, vamos a continuar con uno de los dos temas que había que resaltar en este tema del exilio. La vez pasada hablamos del remanente, que el Señor siempre deja un grupo para que ocupe la tierra. Y ahorita pues tenemos que hablar de la tierra como tal, eh, que es algo muy especial de parte de Dios y es parte que nos muestra todo su significado, tanto en la historia como el plan redentor del Señor, y que siempre Dios utiliza cosas particulares para hablar, para mostrar generalidades o cosas universales. De lo individual siempre pasa a lo colectivo. Siempre nos pone ejemplos tanto de personas como de lugares para que podamos aplicarlo en forma general o universal y que podamos entender su plan redentor para la humanidad. Y no es la excepción del tema de la tierra, es un tema muy bien especial para el Señor. Y empecemos desde Génesis, como el Señor prometió lo que es la tierra prometida. Desde un inicio, desde Abraham, está el plan de la tierra. Tenemos que recordar que el Señor hizo un paraíso para el hombre que se desarrollara, pero cuando el Señor encontró que el hombre decidió pecar, pues tuvo que sacarlo de este paraíso, que geográficamente podemos decir que está hacia el sitio donde está actualmente Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates, pero después escogió un lugar especial también para que su pueblo se plantara. Y aquí empieza la historia de esta tierra en Génesis 17:8. Dice, a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Y el Señor hace una promesa a Abraham. Sabemos que Abraham lo sacó precisamente de esta tierra de Mesopotamia, lugar donde estaba el paraíso más o menos, y se lo lleva a una tierra que inicialmente no le dijo dónde iba a levantar a su pueblo. Cuando estaba precisamente pasando por esta región, es cuando vuelve y le hace esta gran promesa, este gran pacto que hace con Abraham, donde no le pone condiciones de ningún tipo. Simplemente le dice que esa tierra de Canaán es la tierra donde ellos iban a crecer y que él sería su Dios. Y esta es la tierra que conocemos como la tierra prometida. Más adelante, en Génesis 23, dice, Abraham se puso de acuerdo con Efrón y en presencia de los hititas le pagó lo convenido. Esto es cuando muere su mujer Sara. Dice 400 monedas de plata, moneda corriente entre los comerciantes. Así pues, como el campo de Efrón, que estaba en Macpela, cerca de Mamre, pasó a ser propiedad de Abraham, junto con la cueva y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. La transacción se hizo en presencia de los hititas y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. Luego Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, que está cerca de Mamre, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. De esta manera el campo y la cueva que estaban en él dejó de ser de los hititas y pasó a ser propiedad de Abraham para sepultura. Y es interesante este pasaje porque muestra que a pesar de que Dios había prometido una tierra, o esta tierra precisamente, Abraham cuando está allí eh, necesita un lugar para sepultar a su mujer. Se la ofrecen como regalo y él no acepta ese regalo. Simplemente él dice, tengo que pagar por esta propiedad. La tierra como tal era heredable habitualmente, pero él, a pesar de que se la están obsequiando, él prefiere comprarla. Y esto tiene que ver también con el plan de Dios para salvación. A pesar de que somos sus criaturas, pagó un precio también por nuestra liberación, por nuestra redención, que pues la sangre de su Hijo Jesucristo. O sea, a pesar de pertenecerle al Señor, el Señor permite que Abraham pague un precio por esta tierra, por parte de esta tierra, que fue el sitio donde decidió sepultar a Sara y después fueron sepultados los patriarcas y los reyes en esta región, que fue comprada por 400 monedas, como dice aquí,
fuera el valor que le pusieron a esta propiedad. Así que no era que puedan decir que fue un abuso, que fue simplemente a las malas, que fue a la fuerza, que este pueblo de Abraham, los descendientes de Abraham se tomaron por la fuerza, como muchas veces quieren decir en la actualidad la- eh, los demás pueblos. Pero en Génesis 48 nos dice, con esta promesa, dice, te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra como su posesión perpetua. Y vuelve el Señor a confirmar el pacto. Después de que están en esta región, les dice, aquí yo les voy a hacer que crezcan y van a ser muchas naciones, van a salir muchas naciones de aquí, pero esta tierra, como dice, va a seguir siendo una posesión perpetua para el pueblo de Israel. Esto nos quiere decir que la tierra prometida es inalienable, o sea, no se puede negociar con nada ni con nadie en un futuro. ¿Por qué? Porque el Señor siempre ha dicho que iba a ser para el pueblo de Israel, para su pueblo, los descendientes de Abraham, iba a ser una posesión perpetua. O sea que no hay forma de que esta tierra pertenezca a nadie más. Pero como vemos, es una promesa sin ningún tipo de condición hasta aquí. Pero vamos a ver que hay una parte condicional a partir del pacto que hace con Moisés. Pone unas condiciones el Señor para ocupar esta tierra. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es que sea el dueño o los propietarios, el pueblo de Israel, y otra cosa es que lo puedan habitar. Uno puede tener una propiedad, una casa, pero hay unas condiciones para vivir dentro de ella. Y así fue como el Señor estipuló a través del pacto con Moisés de que iba a haber unas condiciones para poder ocupar esa tierra, así le perteneciera en forma perpetua a esta nación de Israel. Miremos lo que dice en Deuteronomio 5, 32, 33. Dice, tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Como vemos aquí, la condición que el Señor les pone era la obediencia. La obediencia era fundamental, no podían desviarse del camino del Señor. Es una tierra que para el Señor es considerada santa, perpetua, perpetuamente. Así que nada contaminado podía estar habitando allí y por eso les exigía que tenían que ser obedientes al camino del Señor. En Levítico también les hace la advertencia, le dice no se contaminen con estas prácticas, tenía que ver con la parte de idolatría de los demás pueblos, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad y ella vomitó a sus habitantes. Como vemos, hay periodos en la historia que ha sido ocupada por otros pueblos. El pueblo de Israel ha desobedecido, ha sido contaminada esta tierra. Uno con el pecado contamina la tierra donde pisa. Es impresionante el testimonio que nos muestra el pueblo de Israel, precisamente una, una, una tierra que, como vemos, siempre fue para que prosperaran, disfrutaran, que iba a dar leche y miel, y que veían cosas impresionantes cuando llegaron a esta tierra prometida, desde el tamaño de los cultivos, de las frutas que habían allí. Y a pesar de eso, hubo tiempos desérticos, donde no producía nada la tierra, donde tuvieron hambre, donde les tocó salir huyendo y que fueron dominados por otros pueblos también, los cuales no tenían derecho de ocupar. Sin embargo, el Señor sigue manteniendo la promesa fiel de que si el pueblo es obediente, iban a ocupar y a prosperar en esta tierra. Proverbios 2:21, también un proverbio que nos habla de esto en forma clara, dice, pues los íntegros, los perfectos, habitarán la tierra y permanecerán en ella.
pero los malvados, los impíos serán desarraigados y expulsados de la tierra. Así que esto es una constante que el Señor habla a través de toda la palabra, que precisamente los que son íntegros, los que son perfectos, siempre habitarán esta tierra, pero los que si cometen pecados, si son malvados, si son idólatras, serán sacados de esta tierra que había sido prometida por el Señor. En el año 586, que precisamente la época que estamos hablando, se dio el exilio babilónico y la tierra estaba desértica completamente, desértica tanto en cultivos como en personas, como vemos, todo fue desarraigado de allí. ¿Esto a qué se debió? Sencillamente a la desobediencia de muchas generaciones de reyes, fueron más de 500 años de desobediencia, estamos 586 años antes de Cristo. David, que fue el periodo más glorioso de esta tierra, donde se dieron los mayores avances, donde construyó el templo, en un territorio también que compró David, que no aceptó que fuera regalado tampoco. La Biblia nos habla de que él compró el sitio para donde se hizo el altar y donde iba a ser posteriormente el templo de Jerusalén. También pagó un precio por esto, no aceptó que fuera regalado y por muchos años tuvieron prosperidad, pero a razón del pecado de su pueblo, todo esto terminó en pérdida, en desolación, en tierra desértica, y fueron completamente exiliados de esta región. Por eso nos enfocamos mucho en el tema de Jeremías, en el periodo que estamos hablando, de todas las promesas precisamente que pasaron acá y que por lo cual fueron desarraigados de este territorio. Entonces miremos Jeremías 12, 14 al 17. Así dice el Señor, en cuanto a todos los vecinos malvados que tocaron la heredad que le di a mi pueblo Israel, los arrancaré de sus tierras y a la tribu de Judá, está hablando precisamente de los tribus que ocuparon la parte norte, y le quitaré de en medio de ellos. Después de que los haya desarraigado, volveré a tener compasión de ellos y los haré regresar, cada uno a su heredad y a su propio país. Y si aprenden bien los caminos de mi pueblo, y si así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, aprenden a jurar por mi nombre y dicen por la vida del Señor, entonces serán establecidos en medio de mi pueblo. Pero a la nación que no obedezca, la desarraigaré por completo y la destruiré, afirma el Señor. Entonces, como vemos, esta tierra les pertenecía. El Señor les vuelve y les hace una promesa: si en este periodo que los saco de aquí no aprenden la lección, no obedecen a andar en mis caminos, van a perder la tierra que les corresponde, pero no en forma general, sino en forma particular. Tribu que no aprendiera, tribu que no obedeciera, pues iba a perder lo que el Señor había prometido para su pueblo, pero en general la tierra iba a ser repartida en las otras tribus. Jeremías 16:15 dice: si no, por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de la tierra del norte y de todos los países a donde los había expulsado, dice: yo los haré volver a su tierra, la que antes di a sus antepasados. Entonces el Señor insiste en el tema de que esta tierra iba a ser, él iba a cumplir su palabra y la iba a hacer prosperar eh, eternamente. Después nos habla Jeremías 32:7, que dice: y me dijo Hanamel, hijo de tu tío Salún, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot, pues tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. Y aquí en medio de esta situación, como vemos en medio de los exilios, hay una promesa para Jeremías, precisamente, que lo ponen a comprar un terreno. Hablamos ya en días pasados, de que quién va a comprar un terreno cuando todo está siendo ocupado por un pueblo enemigo que viene a invadir, que está invadiendo, que los ponen en situación precaria. Pues no es el momento de comprar tierras
ni invertir, pero esto es una forma que el Señor hace para que tuvieran la tranquilidad, la seguridad o la esperanza de que iban a volver a esta tierra, que Él iba a cumplir su parte. Y era una forma de animarlos a que esa tierra iba a ser perpetuamente para ellos. Y esto precisamente pasa un año antes del exilio, hacia el año 587 antes de Cristo. Dice, esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías en el año 10 del reinado de Sedequías en Judá, es decir, en el año 18 de Nabucodonosor, y en aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia mantuvo sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estuvo preso en el patio de la guardia del palacio real. Y como les decía, es interesante cómo el Señor da la instrucción de que compre un terreno que por, por, por familiaridad, eh, por ese arraigo que había, podía él tener acceso a comprarlo. Así se repartía la tierra, era de las mismas tribus, de los mismos familiares, pero había ciertos derechos por orden para comprarlo. Y él lo pone a comprar este terreno y como les decía, un año antes de ser exiliados. Sin embargo, como vemos, es la fidelidad del Señor, el plan de Dios perfecto para que la gente mantuviera la esperanza. Así que eh, dice que le compré a mi primo Hanamel en el campo de Anatot por 17 monedas de plata. Reuní a los testigos, firmé la escritura y la sellé y pagué el precio convenido. Luego tomé la copia sellada y la copia abierta de la escritura con las condiciones de compra y se las entregué a Baruch, hijo de Neerías y nieto de Maseías, en presencia de Hanamel, de los testigos que han firmado la escritura y de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia. Así que se hicieron todos los trámites legales con testigos, se puede decir, con el notario, con todos los que en ese momento podían certificar que la tierra había sido comprada con, por un precio y que había unas condiciones de esa compra. Y todo se hizo legalmente para que no quedara ninguna duda para las generaciones venideras. O sea, que el Señor no es que ponga las malas ni le quite a nadie, siempre hace que haya un precio que pagar por lo que cada quien le corresponde. Y tomó las precauciones para que esto quedara en forma duradera como una certificación. Vimos que dice, como ellos como testigo le ordené a Baruch, y así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Toma la copia sellada y la copia abierta de esta escritura y guárdalas en una vasija de barro para que se conserve por mucho tiempo. Así que el Señor se tomó todas las precauciones para que cuando regresaran, era una forma de autenticar, de certificar de que esa tierra había sido comprada por un precio y que eso le pertenecía al pueblo de Israel. Jeremías 41:6, vuelve, el Señor le dice, la palabra del Señor vino a Jeremías después de que Nabuzaradán, el comandante de la guardia, lo había dejado libre en Ramá. Allí lo había encontrado Nabuzaradán preso y encadenado entre todos los cautivos de Judá y Jerusalén que eran deportados a Babilonia. El comandante de la guardia tomó parte aparte a Jeremías y le dijo, el Señor tu Dios decretó esta calamidad para este lugar. Y ahora el Señor ha cumplido sus amenazas. Todo esto les ha pasado porque pecaron contra el Señor y desobedecieron su voz. No obstante, hoy te libero de las cadenas que te sujetan las manos. Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven, que yo te cuidaré. Pero si no quieres que no lo hagas, mira, tienes ante tus ojos toda la tierra. Ve a donde más te convenga. Como Jeremías no se decidía, Nabuzaradán añadió, vuelve junto a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, a quien el rey de Babilonia ha nombrado gobernador de las ciudades de Judá, y vive con él y con tu pueblo. O ve a donde más te convenga. Jeremías se fue entonces junto a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y se quedó con él en medio del pueblo que había permanecido en el país. Y esto es interesante como un comandante del pueblo enemigo la tenía más clara que muchos del pueblo. Como ven, dice, esto les pasó porque ustedes fueron desobedientes a su Dios. Y el Señor decretó esta calamidad como consecuencia
de su comportamiento y las amenazas las cumplió. Todo lo que el Señor dijo se cumplió y él la tenía completamente clara. Pero también Dios lo utiliza para que sea misericordioso y le permite a Jeremías ocupar la tierra que él escogiera. Y lógicamente, pues era parte de la tierra que él había pagado un precio para quedarse allí. El Señor lo deja como guardián de este terreno. Después vemos que le pone unas condiciones para que obedezcan, como lo vemos en el versículo 13 y 14 también. Dice, pero si desobedecen la voz del Señor, Dios de ustedes, y dicen, no nos quedaremos en esta tierra, sino que nos iremos a Egipto, donde no veremos guerra, ni escucharemos el sonido de la trompeta, ni pasaremos hambre, y allí nos quedaremos a vivir. Entonces presten atención a la palabra del Señor, ustedes los que queden en Judá, así dice el Señor Todopoderoso. Y hasta aquí vemos que el Señor les prometió la tierra, les guardó la tierra, permitió que la estuvieran eh, ocupando, viviendo como guardián de lo que él había prometido y dejó unas personas, ese remanente para cuidar la tierra. Pero les digo, si ustedes desobedecen esto y se quieren ir a estar más cómodos, en vez de ser obedientes, como muchas veces la gente prefiere, la comodidad a la obediencia, entonces van a ver mi mano poderosa y les da esta advertencia. Entonces presten atención a la palabra del Señor. Ustedes los que queden en Judá, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Si ustedes insisten en trasladarse a Egipto para vivir allá, la guerra que tanto temen los alcanzará, y el hambre que los aterra los seguirá de cerca hasta Egipto, y en ese lugar morirán. Todos los que están empecinados en trasladarse a Egipto, dice, para vivir allá morirán por la guerra, el hambre y la peste. Ninguno sobrevivirá ni escapará a la calamidad que haré caer sobre ellos. Como vemos la vez pasada, conversamos de esto, de este tema del remanente y cómo el hambre, la peste, todos los alcanzó, como el Señor había dicho. Ellos buscaban la seguridad, la tranquilidad, la comodidad en Egipto, pero abandonaron la tierra que el Señor siempre les prometió, algo que el Señor había cuadrado para que ellos quedaran cuidando la tierra. Ellos prefirieron abandonar la tierra e irse a buscar otras tierras donde se sintieran más seguros, y esa seguridad les falló completamente. Lejos de Dios no hay nada seguro, y esto fue lo que terminaron sufriendo. Dice Jeremías 51:50, dicen, ustedes los que escaparon de la espada, huyan sin demora, invoquen al Señor en tierras lejanas y no dejen de pensar en Jerusalén. Lo que les decía el Señor precisamente era que iba a haber un remanente que iba a ser salvado de la espada, como dicen muchos, huyeron en ese ataque, pero decía, no dejen de pensar nunca en Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí van a volver cuando todo lo demás vuelva a ser derrotado, y como vemos, los egipcios fueron derrotados, los babilonios fueron derrotados, y ellos volvieron a Jerusalén. Entonces no podían dejar de su mente la tierra que el Señor les había prometido. Por eso menciona también en Primera de Reyes 8:33-34. Dice, cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, si luego se vuelve a ti para honrar tu nombre y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo y perdona su pecado y hazlo regresar a la tierra que le diste a sus antepasados. Y esto es una oración de Salomón, precisamente, que que confirma lo que el Señor hace, que le pide simplemente que haga la voluntad que él siempre les dijo, que si siempre se arrepentían, iban a ocupar la tierra prometida. Siempre sabía el corazón, Dios sabe el corazón del hombre de caer, de pecar, pero siempre le da la oportunidad de arrepentirse y volver a estar ocupando la tierra prometida, ¿no? Y destroza a los enemigos que temporalmente vienen a hacer uso de esta tierra. En segunda de Crónicas 36, 20, 21 nos dice, a los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa.
De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron los 70 años. Entonces, vemos que se cumplió la palabra perfectamente por cada 7 años que tenían que poner a descansar la tierra. Fueron cerca de 490 años de desobediencia. Les tocó pagar 70 años precisamente dejando descansar la tierra. El Señor les puso esta sentencia como tal. Fue el tiempo que estuvieron esclavos, dejando descansar la tierra, pero el Señor estaba guardando y preservando para que el pueblo volviera. Y así es el Señor que siempre nos disciplina, nos deja llevar nuestras propias consecuencias del pecado, pero después nos da la oportunidad de volver a donde Él quiere que estemos. Y así promete en Jeremías también 32-37, dice, voy a reunirlos de todos los países a donde en mi ira, furor y terrible enojo los dispersé y los haré volver a este lugar para que vivan seguros. El único lugar donde podemos estar seguros es en la tierra del Señor, no en la tierra geográfica como tal. Siempre que estamos en sus caminos vamos a estar completamente seguros y vamos a estar unidos a Él, relacionados con Él. Esto es lo que nos da la seguridad, pero como les digo, nos pone un ejemplo geográfico, nos pone un ejemplo particular, con un pueblo particular, con unas personas para que veamos cómo es el amor de Dios en forma general y universal para todo el resto de la humanidad. Para eso utilizó al pueblo de Israel y para eso eh, fue también el ejemplo de la tierra de Israel, la que hoy, parte de lo que hoy conocemos como Israel. Como vemos, eso es el cumplimiento de la promesa del Señor de que por más que hubiera eh, sido dispersados por todo el mundo, los haría volver a la tierra. Y esto, como vemos, sucedió hacia el año 48, donde después de estar aparentemente desaparecida la tierra de Israel como nación, otra vez volvieron a esta tierra y han tenido tiempos, se puede decir, de seguridad, porque el Señor los ha protegido a pesar de que han tenido todos los enemigos que puedan uno imaginarse, han querido ocupar esta tierra, pero el Señor les prometió y le está cumpliendo como siempre lo ha hecho. Y esto tiene que ver con esta profecía que dice, ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán desolada, sino que será llamada mi deleite. Tu tierra se llamará mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá esposo. Y es una figura bastante gráfica, bastante romántica, lo que el Señor utiliza aquí, que es que la tierra como tal tendrá ya un esposo, alguien que se preocupe, que la cuide, que la proteja, que la multiplique, la fructifique también. Y esa es la relación que la tierra tiene con el Señor. El Señor es el que la cuida, el que la protege en este momento y la hace ser completamente fructífera. Es una de las regiones más prósperas de la tierra, ese pequeño territorio que el Señor siempre les prometió. Y le dice, les pondré aliento de vida. Dice, pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Esa es la relación tan especial que el Señor tiene por la tierra de Israel. El Señor, eh, como dice, se deleita en ella, cumple lo que ha dicho. Y esta tierra va a ser la misma que va a estar por siempre, la nueva Jerusalén, la nueva tierra que el Señor va a restablecer, es donde va a ser nuevamente el paraíso que el Señor ha diseñado. Jeremías 32, 40, 41 dice, haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Así que por la eternidad vamos a estar ahí en esta región, como vemos es el futuro de la humanidad y estaremos pasando
el milenio con la presencia del Señor reinando, va otra vez a hacer, a restaurar toda la tierra que inicialmente se diseñó, donde no habrá muerte, donde no habrá sufrimiento, no habrá dolor. Esa es la tierra que el Señor ha preparado para todos los que le aman, los que quieren seguir obedeciendo, los que han sido fieles, los que han creído en Él. Esa es la tierra que el Señor tiene preparada para siempre. Así como vemos, es una promesa eterna, es un pacto eterno que el Señor está diciendo, pero que hay una condición que es que tenemos que ser, como hablábamos ayer, tenemos que tener ese muná y ese amor leal hacia Él para poder estar habitando con Él por siempre en la tierra que Él escogió para que vivamos con Él en la eternidad.